Pablo Escobar enterró $1.000 millones en efectivo. Escribió las coordenadas en un cuaderno. Le dio el cuaderno a un hombre de confianza. Ese hombre murió en 1990. Las coordenadas se perdieron. Pablo pasó 3 años buscando. Nunca encontró el dinero. $1.000 millones, todavía enterrados, en algún lugar de Colombia. El hombre más rico del narcotráfico perdió una fortuna porque se olvidó dónde la puso. Esta es la historia del error más caro jamás cometido. Medellín, Colombia. Agosto de 1989. Pablo Escobar enfrentaba un problema que nadie más en el mundo tenía. Demasiado dinero. No metafóricamente, literalmente demasiado. Su organización ganaba aproximadamente $420 millones por semana. Eso es 60 millones por día, 2.5 millones por hora. El dinero llegaba más rápido de lo que podían contarlo, más rápido de lo que podían gastarlo. Los bancos no eran opción. Demasiado rastreable. Propiedades tenían límites. Solo podías comprar tantas haciendas antes de llamar atención. Entonces Pablo hacía lo que muchos narcotraficantes hacían. Enterraba el efectivo, pero a una escala que nadie había intentado antes. Ese agosto, Pablo había acumulado $2.000 millones en efectivo. Billetes de 100, billetes de 50, algunos de 20, todo en fajos organizados, guardados en bodegas secretas. Pero las bodegas eran riesgosas. La DEA las buscaba. Rivales las atacaban. Empleados desleales podían robar. Pablo necesitaba solución más permanente, más segura. Decidió enterrar todo. No en un solo lugar. Eso sería estúpido. Si alguien encontraba una ubicación, perdería todo. No, Pablo era más inteligente. Dividió los $1.000 millones en 12 contenedores, 100 millones por contenedor. Cada contenedor en ubicación diferente. Todas en zona rural. Todas marcadas con coordenadas GPS precisas. El proceso tomó 2 semanas. Operación masiva. Pablo eligió personalmente cada ubicación. Llegaba de noche con equipo pequeño, 4 hombres máximo. Excavaban hoyos de 3 metros de profundidad. Colocaban contenedor de acero sellado. Lo cubrían. Marcaban ubicación con GPS. Pablo anotaba coordenadas en cuaderno especial. Código. No nombres de lugares. Solo números. Latitud. Longitud. Profundidad. Para finales de agosto, los 12 contenedores estaban enterrados. $1.2 millones bajo tierra colombiana. Pablo tenía el cuaderno, 24 páginas. Cada página con coordenadas de un contenedor. Información más valiosa que cualquier contrato. Más importante que cualquier documento legal. Ese cuaderno era literalmente billones en papel. Pablo sabía que no podía quedarse con el cuaderno solo. Si algo le pasaba, si lo capturaban, si moría, el dinero se perdería para siempre. Necesitaba respaldo. Pero confiar en alguien con $2.000 millones era casi imposible. Casi. Había un hombre, Roberto El Oso Mendoza, 52 años. Había trabajado con Pablo desde 19 años de lealtad probada. Nunca había robado. Nunca había traicionado. Era callado, discreto, no ambicioso. No consumía drogas. No apostaba. No tenía vicios que pudieran ser explotados. Era perfecto. Pablo lo llamó en septiembre. Roberto, tengo trabajo especial para ti. No es peligroso, pero es el más importante que te he dado. Roberto asintió. Siempre aceptaba. Pablo le mostró el cuaderno. Este cuaderno contiene coordenadas, ubicaciones donde he enterrado dinero. Mucho dinero. Roberto miró. ¿Cuánto, don Pablo? $2.000 millones. Roberto se quedó quieto. No mostró sorpresa. Esa era su fortaleza. Nada lo perturbaba. Pablo continuó. Voy a hacer copias de este cuaderno. Una para mí, una para ti. Si algo me pasa, si me capturan, si me matan, tú entregarás este cuaderno a mi familia, a María Victoria, a nadie más. Tú eres el único además de mí que sabe dónde está este dinero. Roberto entendía el peso de esa responsabilidad. Don Pablo, confía en mí. Pablo sonrió. Ya lo sé, por eso te elegí. Pablo hizo 2 copias del cuaderno, exactamente iguales. Una guardó en caja fuerte en Hacienda Nápoles. La otra le dio a Roberto. Roberto la guardó en su casa, en lugar secreto, bajo piso de madera, donde vivía solo. Nadie visitaba su casa. Era hombre solitario, sin familia cercana, sin amigos íntimos, perfecto para secretos. Los meses pasaron. El dinero permanecía enterrado, seguro, intocado. Pablo no necesitaba recuperarlo todavía. Seguía ganando más, pero le daba paz mental saber que si todo colapsaba, tenía $2.000 millones esperándolo bajo tierra. Era su seguro, su plan de escape. Marzo de 1990, 7 meses después de enterrar el dinero. Roberto El Oso Mendoza salió de su casa temprano. Iba a reunión con proveedores en zona rural.
Manejaba camioneta Toyota vieja, sin lujos, sin nada que llamara atención. A 40 kilómetros de Medellín, en carretera rural, algo pasó, nunca se supo exactamente qué. Algunos dijeron que fue emboscada del cartel de Cali, otros dijeron que fue accidente. Camioneta salió de carretera, volcó, cayó en barranco, explotó. Cuando encontraron el cuerpo de Roberto 3 días después, estaba irreconocible, quemado, destruido. Identificación fue solo por dental y huellas. Pablo recibió la noticia el 18 de marzo. Roberto ha muerto. Pablo estaba en reunión cuando le dijeron. Se quedó quieto por momento largo. Luego preguntó, ¿cómo? Accidente. Carretera. Pablo no dijo nada más durante 5 minutos. Los otros en la reunión esperaban. Finalmente Pablo habló. Suspendan todo. Salgan. Necesito estar solo. Cuando todos salieron, Pablo fue a su caja fuerte, abrió, buscó el cuaderno. No estaba. Pánico momentáneo. Luego recordó. Lo había movido a otra ubicación el mes anterior por seguridad. Fue a segunda ubicación. Abrió. Tampoco estaba. El pánico creció. Pablo tenía 3 cajas fuertes en Hacienda Nápoles. Buscó en la tercera. Nada. Imposible. Pablo había guardado el cuaderno en una de estas 3 cajas. Estaba seguro. Casi seguro. Tal vez en la catedral. No. Eso fue después. Tal vez en casa de Medellín. Empezó a sudar. Por primera vez en años. Pablo sintió miedo real. No miedo de ser capturado. No miedo de ser matado. Miedo de haber perdido algo irreemplazable. Pasó los siguientes 2 días buscando. Revisó cada caja fuerte, cada escondite, cada lugar donde guardaba documentos importantes. Nada. El cuaderno había desaparecido. Y con Roberto muerto, la única copia restante estaba en su casa. Pablo envió hombres inmediatamente. La casa de Roberto había sido saqueada. No por ladrones ordinarios, por profesionales. Probablemente cartel de Cali, o DEA, o algún otro enemigo que había aprovechado su muerte. Habían tomado todo, documentos, archivos, cualquier cosa de valor. La casa estaba vacía. Pablo preguntó a los hombres. Buscaron bajo el piso. Los hombres se miraron. ¿Qué? Pablo elevó la voz. Bajo el maldito piso de madera. Arriba, donde dormía. Vayan ahora. Los hombres regresaron 3 horas después. Encontraron el escondite. Estaba vacío. Quien había saqueado la casa sabía exactamente qué buscar y dónde buscar. En ese momento Pablo comprendió. Había cometido error catastrófico. Había enterrado multo $2.000 millones. Había confiado ubicaciones a una sola persona además de él mismo. Y ahora esa persona estaba muerta, y ambas copias del cuaderno habían desaparecido. Las coordenadas existían solo en su memoria, pero Pablo había enterrado 12 contenedores en 12 ubicaciones diferentes a través de 8 meses. Nunca memorizó las coordenadas exactas. Pablo trató de recordar. Primera ubicación, zona rural cerca de... ¿Dónde exactamente? Recordaba el paisaje. Montañas, árboles, una finca abandonada cerca. Pero Colombia tiene millones de fincas abandonadas. Millones de lugares con montañas y árboles. Coordenadas GPS son precisas a metros. Memoria humana no. Intentó reconstruir. Agosto de 1989. Primera noche que enterramos contenedor. Fuimos en camioneta. Manejamos 2 horas desde Hacienda. Dirección noreste, tal vez noroeste. No estaba prestando atención. Roberto manejaba. Pablo estaba en asiento trasero revisando cuentas. Llegaron a ubicación. Excavaron. Enterraron. Pablo solo anotó coordenadas que Roberto le dio. No prestó atención al camino. ¿Para qué? Roberto sabía. El cuaderno recordaba. Pablo lanzó operación de búsqueda masiva. Durante los siguientes 3 años, de 1990 a 1993, dedicó recursos enormes a encontrar los contenedores. Contrató equipos. Les dio áreas generales donde recordaba haber enterrado. Les dijo, busquen, usen detectores de metal, excavadoras, lo que necesiten. Encuentren contenedores de acero enterrados a 3 metros. Pero Colombia es país enorme, y Pablo solo recordaba áreas aproximadas. Zona rural cerca de Medellín, eso describe miles de kilómetros cuadrados. Finca abandonada con montañas detrás, eso describe cientos de ubicaciones. Sin coordenadas precisas, buscar era como buscar aguja en pajar del tamaño de país. En 3 años, encontraron exactamente 0 contenedores, ni uno solo. Gastaron millones en búsqueda, contrataron ingenieros, geólogos, expertos en radar de tierra. Nada, los $1.000 millones permanecían enterrados, invisibles, perdidos. Pablo escribió en su diario en 1992, he perdido más dinero olvidándolo que lo que la mayoría de personas ganan en vida.
La ironía me persigue. Construí imperio basado en memoria perfecta para números, rutas, fechas, pero olvidé dónde puse mi mayor tesoro. El universo tiene sentido del humor cruel. 2 de diciembre de 1000. Pablo murió. El secreto murió con él. María Victoria, su esposa, sabía sobre dinero enterrado, pero no dónde. Juan Pablo, su hijo, sabía que existía, pero no ubicación. Manuela no sabía nada. Los guardaespaldas que ayudaron a enterrar habían muerto todos, asesinados en guerras del cartel o ejecutados por traición. Ninguno sobrevivió hasta 1000. Después de la muerte de Pablo, cazadores de tesoros llegaron, docenas, luego cientos, todos buscando el dinero perdido de Escobar, algunos con equipos sofisticados, otros solo con palas y esperanza. Excavaron campos, bosques, montañas. Encontraron nada, porque Colombia es demasiado grande, y 12 contenedores son demasiado pequeños. Años pasaron, la leyenda creció, se volvió mito urbano. El tesoro perdido de Pablo Escobar. Programas de televisión hicieron episodios, documentales exploraron teorías. Algunos decían que contenedores nunca existieron, que era historia inventada. Otros decían que familia los había encontrado secretamente, pero no había evidencia de ninguna teoría. 25 años después de la muerte de Pablo, un campesino llamado José Mariño estaba trabajando su campo en zona rural de Antioquia. Pequeña finca, 3 hectáreas. Cultivaba maíz y papa. Vida simple. Ese día de abril estaba arando con tractor viejo, preparando tierra para siembra. A las 11:30 am, el tractor golpeó algo duro. José pensó que era roca. Pasaba a veces. Detuvo tractor, bajó para revisar. No era roca, era metal, oxidado, cuadrado. José excavó alrededor con pala. Tardó 2 horas en exponer completamente. Era contenedor, acero, 1 metro por 1 metro, pesado, sellado. José no era tonto, sabía qué podría ser. Todos en región conocían leyendas sobre dinero enterrado de narcos, pero leyendas son leyendas. Esto era real. Llamó a su hermano. Vinieron con herramientas. Tardaron otra hora en sacarlo de tierra. Lo abrieron con sierra. Adentro, plástico negro, muchas capas. Lo removieron. Debajo, fajos de billetes, dólares estadounidenses. José contó fajos visibles, aproximadamente 300. Cada fajo debería tener $10,000. Eso sería 3 millones. José y su hermano se miraron. ¿Qué hacemos? Aquí viene la parte que hace a José diferente de muchos. Llamó a policía. No tomó el dinero, no intentó esconderlo. Llamó directamente. Cuando policía llegó, investigadores revisaron contenedor. El dinero estaba dañado. Severamente. 29 años bajo tierra habían hecho daño. Humedad, agua filtrada, descomposición. La mayoría de billetes estaban pegados, ilegibles, destruidos. Expertos forenses llegaron, separaron billetes cuidadosamente. Proceso tomó semanas. De los 300 fajos originales, pudieron recuperar solo 60 fajos parcialmente, y de esos 60, pudieron verificar como legítimos solo 6 fajos. Total recuperado, $600,000. El resto era basura, papel podrido sin valor. Análisis forense reveló más. Billetes databan de 1000, coincidía con periodo de Pablo Escobar. Contenedor tenía marcas de fabricación que coincidían con proveedores que Pablo usaba. Ubicación era zona donde Pablo operaba. Conclusión, era dinero de Pablo, sin duda. Pero aquí está lo importante. Ese contenedor probablemente tenía $100 millones originalmente. Después de 29 años, solo quedaban 600,000 utilizables. Eso es 0.6% de supervivencia. Significa que 99.4% se destruyó, y eso es un contenedor. Pablo enterró 12. Si cada uno tenía 100 millones, eso es .2 mil millones total. Pero después de 3 décadas, incluso si alguien encuentra los otros 11, probablemente hallarán papel podrido. Dinero que fue billones ahora es compost. La familia Mariño recibió recompensa del gobierno por reportar hallazgo. $60,000, 10% del dinero recuperable. José usó ese dinero para comprar tractor nuevo. Dijo a reporteros, no me arrepiento de llamar a policía. Ese dinero estaba maldito. Venía de sangre, de sufrimiento. No quiero esa energía en mi vida. La pregunta permanece, ¿dónde están los otros 11 contenedores? Nadie sabe. Tal vez nunca sabremos. Pablo se llevó ese secreto a la tumba. Roberto Mendoza también. Los 2 cuadernos desaparecieron en 1900, probablemente destruidos por enemigos de Pablo, o guardados por alguien que nunca supo su valor, o perdidos en algún archivo olvidado. Economistas han calculado el costo de este error, $1.2 mil millones en 1989, equivalen aproximadamente a $2.8 mil millones hoy.
ajustado por inflación, pero esa es solo pérdida directa. La pérdida de oportunidad es mucho mayor. Si Pablo hubiera invertido ese dinero, incluso conservadoramente, en 1989, para 2024, sería aproximadamente 15.000 millones. Ese es costo real, no .000 millones de dólares perdidos, porque olvidó dónde puso su dinero. Pero tal vez la verdadera lección no es sobre dinero. Es sobre memoria, sobre confianza, sobre complejidad de manejar riqueza ilegal. Pablo Escobar era genio organizacional. Construyó imperio que movía toneladas de cocaína, lavaba miles de millones, coordinaba miles de personas. Pero ese mismo genio creó problema, operación tan compleja que un solo punto de fallo podía colapsar todo. Roberto Mendoza era ese punto de fallo, no por traición, por mortalidad. Murió, simple, humano, inevitable. Y con su muerte, información crítica se perdió. Pablo había puesto todos los huevos en dos canastas, su memoria y Roberto. Cuando su memoria falló y Roberto murió, los huevos se rompieron. Hay algo profundamente irónico sobre esto. Pablo pasó vida entera acumulando poder a través de dinero. Dinero le dio influencia, protección, respeto, miedo. Construyó imperio sobre dinero. Y al final perdió cantidad masiva de ese dinero de manera más tonta posible. Lo olvidó. No fue confiscado por gobierno, no fue robado por rival, no fue perdido en inversión mala, simplemente olvidado, como olvidar dónde pusiste llaves, excepto que estas llaves valían más de 1.000 millones de dólares. Es tan absurdo que suena ficticio, pero sucedió. Hoy en algún lugar de Colombia, bajo 3 metros de tierra, hay 11 contenedores de acero. Cada uno contiene lo que solía ser 100 millones de dólares. Ahora probablemente sea papel podrido, comida de ratas, polvo, pero está ahí, esperando. Quizás en 50 años alguien estará construyendo casa y golpeará metal, abrirá, encontrará residuos de lo que fue fortuna, y se preguntará, ¿quién enterró esto? ¿Por qué? ¿Cómo lo olvidaron? La respuesta es simple, Pablo Escobar, porque ganaba demasiado rápido, y porque confió en una persona que murió. Eso es todo. No hay misterio complejo, no hay conspiración elaborada, solo error humano, multiplicado por escala inhumana. Bruce Lee enseñó que el luchador debe conocer sus límites. Pablo Escobar aprendió demasiado tarde que su límite no era violencia del Estado, no era traición de aliados, era simple memoria humana. No podía recordar dónde puso su dinero, y ese olvido costó más que cualquier batalla, más que cualquier guerra, costó literalmente miles de millones. El error más caro de la historia no fue decisión de negocio mala, no fue crisis económica, fue un hombre que enterró su fortuna y olvidó dónde cavó. Y esa simple verdad dice más sobre naturaleza de riqueza extrema que cualquier análisis económico. Cuando tienes tanto que no puedes recordar dónde está todo, ya no tienes riqueza, tienes problema. Pablo Escobar tuvo el problema más grande, y nunca lo resolvió.